una clase un poco limitada porque yo había tenido problemas con la máquina y bueno, también me sentía bastante mal, no tuve energía para preparar la clase como ustedes se merecen, como Benjamin y nuestros problemas se merecen. Y entonces vamos a retomar, vamos a considerar lo que hicimos a propósito del el tercer escenario que estaba previsto en la programación, que es abordar el tema espinoso y complejo de la iluminación profana en el surrealismo. Vamos a abordarlo hoy con un poquito más de intensidad y de sutileza para que sea más comprensible para todos. Y la cuarta escena, que es la París, capital del siglo XIX, la comenzamos a exponer si nos queda tiempo hoy, y si no, la damos el próximo miércoles, y bueno, si nos hace falta más tiempo para dar la quinta escena, si no la podemos dar juntas, lo que quede de la cuarta con la quinta, bueno, habilitamos otro día, otro miércoles, que todos podamos. Sí, en Semana Santa yo puedo perfectamente. Y bueno, hacemos lo que falte, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a concentrarnos en este aspecto importante que es, bueno, fundamental para entender la vinculación de Benjamin con el surrealismo y lo que nos permite en cierta medida llamarlo o considerarlo como un surrealista, ¿verdad? Muy sui generis, por supuesto, como lo que hace Benjamin. Bueno, aquí está una foto emblemática del surrealismo antes, o de los surrealistas, mejor dicho, antes de ser surrealistas, el año 21, año 22, cuando todavía formaban parte de lo que se llamó la revista Literature, pero ahí se ve ya el ánimo del movimiento, del grupo, el carácter desafiante, transgresor, también irónico y agresivo en su participación en la escena callejera, con con esa suerte de butad de los cuerpos cabeza abajo, la bicicleta sobre la escalera, es decir, ese tipo de asociación que va a ser característica del surrealismo cuando se organice de manera sistemática a partir del año 24 con la publicación del manifiesto, del primer manifiesto del surrealismo. Bueno, ya hemos visitado un poco la historia de la relación de Benjamin con el surrealismo, su encuentro con el libro de Aragón, El campesino de París, lo que eso significó para él como revelación de una posibilidad de comprensión de la historia de la modernidad, ¿verdad? Desde una perspectiva que él consideraba completamente nueva, que trascendía la simple sociología de la cultura o la simple historia de las ideas o de los movimientos políticos. En ese sentido, su ensayo del año 29, publicado en el 29, escrito en el 28, en el que considera al surrealismo como la última instantánea de la inteligencia europea, allí advierte una cosa que ya dijimos en la clase pasada, pero la retomamos para reafirmarla. Benjamin advierte en ese ensayo que los movimientos artísticos pasan por un primer estado de efervescencia germinal en el que todo parece posible. Es el momento de los inicios, claro, un momento proteico y jubiloso, rebosante de promesas y profecías, un momento cargado de potencias de futuro, de posibilidades del porvenir, ¿verdad? Es la etapa de emergencia y consolidación de la revuelta estética que Aragón registra para la historia surrealista en Una ola de sueños, su libro de 1924. En esta primera etapa, dice Benjamin, se encierra lo que él llama el embrión dialéctico del surrealismo. En ese embrión se esconde la semilla de la iluminación profana de la revolución. Fíjense entonces en esta primera etapa germinal,
¿verdad?, de proyecciones poéticas y políticas impredecibles, se esconde el embrión dialéctico que conectará lo que luego va a llamar Benjamin la ebriedad surrealista, este apasionamiento, esta apertura hacia la posibilidad de sensaciones múltiples, de sobrerealidad, ¿verdad? De experimentar una realidad ampliada en la que el hombre es capaz de activar y además de disfrutar todas sus capacidades intelectuales y sensuales, incluidas las inconscientes, el sueño, etcétera, ¿verdad? Ahora, esta ebriedad de la energía germinal tiene que ser canalizada, dice Benjamin, o se disipa, ¿verdad? O se disipa en la mera efervescencia de la emoción. Debe ser canalizada. Por eso dice que en medio de esta energía, ¿verdad?, hay un embrión oculto, que es el embrión que vinculará, si el surrealismo lo decide, y ya en el año 29 lo había decidido, en el año 28, cuando le escribe esto, su conexión con la acción revolucionaria. Es decir, pasar de la etapa del sueño, de la ola de sueños, de los descubrimientos de lo maravilloso, de la potencia de la imagen, de lo que dicen los sueños, de lo que tiene que ver el sueño con la vida y de la ruptura entre las barreras, entre la realidad y el sueño, ¿verdad? Entre la vigilia y el sueño, entre la vida activa y la vida aparentemente pasiva de la noche, de la mente y de la noche, de la productividad racional. Todo eso para ampliar el rango de experiencia de un hombre que conquista paulatinamente su libertad plena, ¿verdad? Su capacidad de decisión. Recuerden aquellos fragmentos del manifiesto del surrealismo en el que Breton dice que el hombre tiene en sí todas las capacidades para ser dueño de sí mismo, ¿verdad? Pero la sociedad lo conduce para precisamente neutralizar esas potencias, adormecerlas, ¿verdad?, narcotizarlas y de alguna manera poder dirigirlo, poder dominarlo, poder, bueno, influirlo con todo lo que la máquina social necesita para mantener su estabilidad. Pero durante esa época todavía ese embrión de la conexión con la revolución, con la lucha objetiva, que diría Benjamin, está envuelto todavía por los torbellinos de los grandes descubrimientos del grupo: el sueño, el inconsciente, la imaginación, el amor, lo maravilloso, con todas las vertientes esotéricas y mágicas que lo llevan a convertirse en una secta secreta, con sus ritos iniciáticos y sus misterios, tal como lo pone de manifiesto Breton en el manifiesto que publica ese mismo año. Esta es la etapa, en fin, de la ebriedad, cuya energía debe ser aprovechada, según Benjamin, en beneficio de la lucha revolucionaria. ¿Verdad? Entonces, va a ser un leitmotiv del ensayo sobre el surrealismo, esta vinculación entre la ebriedad, la energía de la ebriedad, del entusiasmo, de la revuelta, ¿verdad?, de la revuelta que tiene un componente anárquico muy fuerte, y cómo transformar esa energía, esa potencia, en una energía organizada, digámoslo así, ¿verdad?, una ebriedad conducida, que ya no se pierda en la disipación anárquica, sino que tenga como un objetivo concreto, que es la lucha, llamémoslo así, ¿verdad?, en la terminología que ya Benjamin está utilizando, la lucha de clases para la abolición de la sociedad capitalista. Eso es en el fondo todo el objetivo de la lucha revolucionaria. Eso firma
Benjamin que en todo movimiento de vanguardia hay siempre un instante en que la tensión original de la sociedad secreta tiene que explotar en la lucha objetiva profana por el poder y el dominio. Este periodo de transición se inicia tempranamente al año siguiente de publicar el primer manifiesto. La guerra en el Rif africano solidariza a los surrealistas con los marroquíes que luchan por su libertad y muchos de ellos se afilian al Partido Comunista. Cuando en 1928 Benjamin escribe su ensayo, el surrealismo es en efecto la más reciente, es decir, última revelación instantánea en el sentido fotográfico de la captura instantánea de una imagen progresista de la intelectualidad europea. Es decir, que si algún movimiento de vanguardia, algún movimiento en general de carácter social, incluidos los partidos políticos, tiene algo que aportar al proceso de la revolución desde el plano intelectual, o dirían marxistamente, siguiendo la cartilla marxista, desde el punto de vista de la superestructura de la sociedad, es para Benjamin el surrealismo. No hay otro movimiento, incluso supera, ¿verdad?, mucho las perspectivas de acción e intervención que podemos encontrar en los mismos partidos políticos de izquierda. Por lo tanto, este ensayo es un ensayo que es una apología del movimiento, del surrealismo y de sus potencias, y a la vez una crítica que señala la orientación política y activa y militante que debería asumir a partir de entonces, es decir, salir de la situación anárquica y esotérica de la secta secreta para abrirse a lo colectivo de una manera exotérica y participativa en las acciones concretas de la lucha social, ¿no? Y por eso va a defender al surrealismo frente a la opinión que se haya podido generar en Alemania de lo que es el movimiento, ¿verdad? Quien perciba que en los escritos de este círculo no se trata de literatura, sino de otra cosa, de manifestación, de consigna, de documento, de fraude, de falsificación, si se quiere, pero sobre todo no de literatura, ese sabrá también que de lo que se habla literalmente es de experiencias, no de teorías, ni mucho menos de fantasías, afirma. Y agrega, es un gran error pensar que solo conocemos de las experiencias surrealistas los éxtasis religiosos o los éxtasis de las drogas, pues la verdadera superación creadora de la iluminación religiosa no está dada desde luego en los estupefacientes, está en la iluminación profana de inspiración materialista, antropológica, de la que las drogas no son más que la escuela primaria. Estos dos párrafos seguramente, sobre todo el segundo, le parecerá bastante esotérico, ¿verdad? ¿Sí o no, Miguel? Algo esotérico. Algo esotérico, ¿verdad? Pero el Bueno. materialismo sirve de... Te agarras de ahí, ¿no? Te agarras del materialismo para no caer en el esoterismo. Está bien. Bueno, pero vamos entonces a tratar de masticar un poco esto porque ahí se aparece, ya la he nombrado varias veces y esa es una categoría que, bueno, la mayor cantidad de especialistas ha tratado de fijarla y la verdad es que es como muchas de las categorías benjaminianas, es muy resbaladiza, muy inestable, tienen demasiadas aristas y bueno, puede significar muchísimas cosas, ¿no? La iluminación, famosa iluminación profana. En todo caso, él está defendiendo que lo importante del surrealismo no es que sea un movimiento literario o estético, sino que es un movimiento que se expande hacia las experiencias concretas de sus participantes con la ciudad, por ejemplo. Es decir,
lo importante del surrealismo no es su experimento con la poesía, ¿verdad? Con el lenguaje o con las imágenes, su teoría de las imágenes poéticas, sino su intento de encontrar en la realidad concreta esas cosas que ellos han descubierto a través de sus explicaciones estéticas, ¿verdad? Quizá Miguel dejó el micrófono abierto. Sería conveniente cerrarlo. Ok. Y entonces, bueno, es algo más que eso. Es ese movimiento que trata de integrar la vida a la experiencia estética, que quiere romper esa barrera y que quiere vivir estéticamente la ciudad. Estéticamente significa vivirla aventurada y temerariamente, explorando aquellas zonas ocultas, misteriosas, que todavía encierran una cantidad de misterios y de sentidos que pueden activar esa expansión de la conciencia que están buscando en general, que está buscando en general el surrealismo. Entonces, que resulta un error pensar que solo conocemos del surrealismo, de las experiencias surrealistas, lo que tiene que ver con los éxtasis religiosos o narcóticos, es decir, los estados de inspiración, ¿verdad? Que tienen que ver con la fe, los éxtasis místicos, ¿verdad? O los éxtasis o delirios producidos por el consumo de drogas. El surrealismo está más allá de eso, porque la verdadera superación creadora de la iluminación religiosa no está dada, desde luego, en las drogas, dice Benjamin. Está en la iluminación profana de inspiración materialista antropológica de la que las drogas no son más que la escuela primaria. Es decir, que un éxtasis religioso tiene que ver tanto como el éxtasis narcótico con una experiencia individual en primera instancia, una relación con la divinidad, una relación con las propias fantasmagorías de la psique. Pero en el caso de esta iluminación profana que no es religiosa y que no es narcótica, y la llama profana precisamente por contraponerla a la religiosidad, a lo místico, incluso a lo metafísico, es profano, es decir, es vulgar, es cotidiano, es de lo que tiene que ver con la vida corriente, es una iluminación que es de carácter colectivo. Estas iluminaciones tienen que afectar a la sociedad y por eso es una iluminación que no tiene inspiración religiosa, mística, metafísica o alucinatoria, sino una iluminación de inspiración materialista, antropológica, es decir, de iluminación objetiva, concreta, humana, que tiene que ver con la vida de los hombres, ¿verdad? De lo cual dice las drogas son más que la escuela primaria, porque posiblemente y muchos miembros del surrealismo exploraron esa beta de la experiencia de la conciencia, que es por un lado la hipnosis para provocar los sueños y vivir en esa situación de duerme-vela en la que un aspecto de la realidad está borrado momentáneamente por lo que viene del inconsciente en el sueño, o, bueno, con experimentos concretos con las drogas, en el caso de los más radicales, que luego se van a separar del grupo, tipo Antonin Artaud, ¿verdad? Para quien la exploración de los estupefacientes sí va a tener un carácter místico trascendental, ¿verdad? Breton era demasiado racional, ustedes se han intentado leerlo, bien que es la hiperracionalidad, un hombre que se asumía anticartesiano, contrario a la lógica racional, vamos a decir así, estándar, y sin embargo era un racionalista absoluto a la hora de
de pensar y de articular el pensamiento sobre unas materias que más bien derivaban o se inclinaban hacia lo contrario, es decir, la imaginación desatada, desvinculada de todo arraigo en las pruebas físicas o en las constataciones materiales, puesto que los sueños, la fantasía, las imaginaciones, las fantasmagorías de lo maravilloso no tienen consistencia, sino consistencia mental, digamos, ¿no? Consistencia psíquica. En todo caso, el carácter, digamos, de expansión de la conciencia de las drogas sería solamente un atisbo de lo que debería producir esta iluminación profana de una colectividad que descubre unidas sus propias potencias de transformación. Eso significa en el lenguaje implícito de Benjamin en el texto, la derrota de la sociedad capitalista. Vamos a decirlo así, aunque suene tan a la altura del tiempo para nosotros, incluso trivial. Trivial y además un poco cándida, ¿verdad? Bueno, iluminación profana, con respecto a la cual, dice Benjamin, el surrealismo no ha estado siempre a la altura, acaba de ser calificada como iluminación de inspiración materialista y antropológica, y representa una noción capital del ideal surrealista benjaminiano. Y podríamos definirla en principio de esta manera: una iluminación crítica de la historia capaz de percibir en el presente de las colectividades humanas cautivas la promesa de la revolución futura que al invocarla en cierta medida la provoca. No deja de haber aquí, por supuesto, ustedes lo sienten en este intento de definición, no deja de haber ese hálito mesiánico de inevitable tinte religioso típico del pensamiento de nuestro filósofo. Benjamin nunca se va a desligar del todo de su primera etapa como crítico del romanticismo y del barroco alemán, que está teñida, ¿verdad?, de esa relación también, de ese componente religioso de la relación con el pasado. A pesar de que se convierte en un materialista histórico declarado, asumido, con simpatías claras por el comunismo, también recordemos que esa vinculación con el materialismo histórico le viene principalmente de una experiencia erótica, de una fascinación por una mujer. No le viene directamente, ¿verdad?, de la lectura crítica de Lukács o del propio Marx. Es decir, le viene de una experiencia sensible, de una experiencia sensual, lo que ya determina una de las singularidades, otra más de las singularidades del pensamiento de Benjamin, es decir, que es un marxista, digamos, teóricamente intachable, pero que su marxismo proviene más que de la lectura de los grandes textos marxianos, aunque los ha leído, proviene más bien de la fascinación por una comunista militante revolucionaria exiliada de Rusia que conoce en 1924. Bueno, entonces tenemos esa idea de que la iluminación profana, que es también, ¿cómo podemos percibir o sentir esa iluminación? Como cuando algo se nos viene a la cabeza como ocurrencia inesperada. Una iluminación es como un chispazo de revelación, ¿verdad? Iluminación, cónchale, se me iluminó la mente, esa figurita del bombillo que se enciende. Tiene mucho que ver con esta idea de algo que se ilumina repentinamente, como un relámpago de visión. La iluminación tiene ese componente en la experiencia religiosa de epifanía, de aparición milagrosa
de algo inesperado, ¿verdad? De revelación de un secreto o de un anuncio del porvenir. Ese elemento sorprendente, relampagueante, instantáneo, ¿verdad? También lo conserva Benjamin cuando habla de iluminación profana, solo que aquí la revelación o la epifanía, ¿verdad?, está vinculada a la lucha social y no a la relación con lo divino, ¿verdad? La relación sí, con el más allá, como va a decir un especialista que citaremos más adelante. Bueno, entonces se trata de esa misma elemento poco difícil de definir qué es la iluminación. Es un iluminado, ¿verdad? Los iluminados por una verdad mística. Bueno, eso no tiene mucha explicación racional, sino la idea de que alguien es poseído por una fuerza que lo supera, más allá de su voluntad y su racionalidad, y que lo lleva a tener relación, y de ahí la palabra religioso, ¿verdad? Se liga, se conecta con experiencias que trascienden de su propia mismidad terrenal, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Entonces, Benjamin quiere arrastrar esta potencia que él también vincula a la ebriedad en el sentido más amplio, no en la borrachera, aunque también, pero la ebriedad en el sentido de la comunión cósmica con el mundo de las antiguas religiones, ¿verdad? Bueno, todos esos elementos siguen aquí en un pensamiento materialista que lo único que hace es virar esta potencia de iluminación psíquica para el lado de la lucha objetiva social por el cambio revolucionario de la sociedad. Dicho de la única manera que se puede decir. Por supuesto, este lado, digo acá, esta parte religiosa que sigue y sobrevive, no contradice su enérgica defensa de la acción objetiva, material y concreta. Contrapuesta, no obstante, la iluminación religiosa, bien sea como revelación mística o epifanía, bien sea como éxtasis narcótico, la iluminación profana es, pues, una suerte de imagen histórica de carácter utópico y progresista que combina la fuerza de la ebriedad surrealista, su entusiasmo, su fe en los poderes revolucionarios del eros y de la imaginación, con la potencia mesiánica, dialéctica y crítica del marxismo. Bueno, como ustedes tienen una oportunidad de volver sobre esto en la grabación, yo no voy a hacer más comentarios, lo dejo aquí y ustedes lo pueden masticar, pero les quería sí preguntar ahora, antes de avanzar, si tenemos más o menos claro qué es esa iluminación profana famosa de la que habla Benjamin a todo lo largo del texto sobre el surrealismo de 1929. Más o menos se entiende. Oye, sí, ¿verdad que te estaba escribiendo ahora que yo me estaba releyendo algunas cosas de Rojaguardia? Yo tenía un término que era el instante denso, ¿no? Ese instante donde tú entiendes todas las cosas, lo que te sucede, lo que te rodea. ¿Verdad que tiene bastante similitud con esta iluminación profana que tú nos estás describiendo, ¿no? Okay. ¿Alguna otra persona quiere decir algo? ¿Quién? ¿Nadie más? Calle para siempre. Ok, Miguel, entonces cierra tu micrófono y seguimos. Benjamin invita de este modo a pensar juntas ebriedad e iluminación profana en una íntima relación productiva. La ebriedad, el entusiasmo, la fascinación apasionada por esas potencias espirituales y físicas del hombre, la imaginación, el sueño, el amor, el deseo de libertad y de plenitud, cuya exploración y desarrollo deben conducir a una experiencia de sobreabundante realidad,
realidad aumentada, surreal, están destinadas a provocar una iluminación, es decir, una visión, una intuición reveladora en la que el espíritu libertario del surrealismo encarne en una acción decisiva, política, estratégica del hecho revolucionario. Es profana porque es política y no mística, porque su potencia de anticipación no se basa en un ideal metafísico, sino en la invocación dialéctica del porvenir de una humanidad emancipada. Bueno, este párrafo quizás lo vuelve a decir todo lo que hemos dicho anteriormente con un poquito más de consistencia, ¿no? Entonces también este fragmento lo pueden rumiar, como diría el propio Benjamin, y sacarle la sustancia que tiene. Bueno, yo supongo que ustedes tienen alguna estrategia para copiarse los fragmentos y para retenerlos con ustedes, pero les ruego que si lo van a usar en algún momento, lo citen para que respeten el derecho de autor, ¿verdad? Bueno, se los agradezco. Vale la pena citar para anudar más claramente los hilos de este concepto de iluminación la opinión de un especialista, Richard Bolling, Walter Benjamin, An Aesthetic of Redemption, que es el ensayo que él le dedica a Benjamin. Y aquí quiero llamar la atención sobre la palabra redención. Fíjense cómo Walling llama el trabajo de Benjamin una estética de la redención. Y retengamos esta última palabra clave, que no es la primera vez que invocamos, redención, porque todo lo que venimos diciendo quizás se resuma en la idea de redención, tal como la expresa de manera explícita Benjamin en la ya igualmente evocada segunda de las tesis sobre el concepto de historia. Yo confío en que ustedes ya se han leído esa segunda tesis al menos y saben de lo que estoy hablando. No leo la segunda tesis porque no la tengo a mano ahora y vamos a perder más tiempo. Y hoy hay mucho material, ¿verdad? Tampoco quiero acelerar las cosas para atarugarlos de información que no pueden asimilar. Lo que me tranquiliza un poco es que lo pueden releer al volver a escuchar la grabación. En todo caso, dice Walling, para explicar esto que yo estoy intentando explicarle, dice, al igual que la iluminación religiosa, la iluminación profana captura los poderes de la ebriedad espiritual de modo que se produzca una revelación, una visión o una intuición que trascienda el estado prosaico de la realidad empírica. Y esta produce esta visión sin recurrir a los dogmas del más allá. ¿Ok? Bueno, la iluminación profana se agarra de los poderes de la ebriedad espiritual para que se produzca una revelación que trascienda el estado prosaico de la realidad empírica. Esta definición, bueno, todavía es aplicable a la iluminación religiosa. Lo único que la distinguiría de la revelación de carácter, porque también la iluminación religiosa o mística quiere trascender el estado prosaico de la realidad empírica, ¿verdad? Basta pensar en San Juan de la Cruz, por ejemplo. Pero en el caso de la iluminación profana, esta provoca esa visión que obliga a pensar en un estado otro de la vida que trasciende los límites de la vida a la que nos han acostumbrado a vivir, que ese es el meollo del pensamiento del surrealismo, ¿verdad? Todo aquello que nos esclaviza, que nos inutiliza, que debilita las potencias que están puestas en nosotros, en todo hombre. Y esta visión nos revela esa posibilidad de trascender la realidad hostil, la realidad mediocre, la realidad cotidiana que nos apabulla con sus exigencias y sus imperativos,
de productividad, de eficacia, de rendimiento, etcétera, etcétera, por otra vida, por otra realidad, pero sin recurrir a los dogmas del más allá, diríamos, recurriendo a los dogmas del materialismo histórico. Este sería el gran cambio. Y añade Walling, Benjamin está pensando sin ninguna duda en el efecto de ebriedad, de trance, producido por las novelas surrealistas, en las que las calles de París se transforman en un país de maravillas fantasmagóricas, en el que la monotonía de las convenciones queda resquebrajada por los poderes del azar objetivo. Bueno, parece que estas dos acotaciones de Wally son maravillosas, son precisas y nos permiten ahora enlazar todo lo que hemos venido diciendo a partir del ensayo El surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea, entrar ya en quizás el libro protagónico de esta escena, que es Nadja, ¿verdad? Una de esas novelas, fíjense que él usa la palabra novela entrecomillada. Obviamente ni Nadja, ni El campesino de París, ni otras de los libros narrativos de los surrealistas son novelas. De hecho, el primer manifiesto condena, por supuesto, la forma tradicional de la novela psicológica, de personajes, etcétera, etcétera. Solo metafóricamente podemos hablar de novela en el caso de Nadja, únicamente por el hecho de que ocurren cosas. De que ocurren cosas y de que hay fundamentalmente dos protagonistas que son Breton y Nadja, ¿verdad? Vamos entonces a entrar brevemente en Nadja. Nadja, un libro demasiado rico, demasiado complejo, como para intentar resumirlo o, bueno, dar cuenta de lo que él propone. Es un libro inagotable, como todo buen libro, como todo libro digno de entrar en el campo literario y trascender su propia época. Pero obviamente aquí solamente podemos pasar de pasada. Y yo les invito a leer este libro. Es una experiencia fundamental para aquel interesado en pensar la modernidad, bueno, con el estilo que ya conocen de Breton, un estilo complicado, un estilo, ¿cómo diríamos? Escrupuloso, demasiado interpolado, con incisos, que todo debe ser explicado, los recuerdos se cruzan con la reflexión y la interrumpen. Es un poco difícil seguir el hilo de las argumentaciones bretonianas, pero sin embargo el libro es de una riqueza extraordinaria, ¿no? Bueno, la portada esta es una edición más reciente, pero la primera edición del año 28 está edictada por Gallimard en su famosa formato todavía resistente al tiempo, de sus colecciones más importantes. El libro de Breton, dice Benjamin en su ensayo, está escrito para ilustrar algunos rasgos fundamentales de esa iluminación profana. Así que nos viene al pelo citar o evocar, más bien que citar, evocar Nadja para entender un poco mejor esa iluminación profana. Y el primer rasgo de iluminación profana que distingue tiene que ver con el hecho de que Breton haya concebido su libro, según él, como un libro de puertas batientes, es decir, un libro enigmático que no obstante no oculta nada de los desasosiegos que provocan en su autor los misterios de la vida y el amor encarnados por esa melusina huidiza que es la frágil, evanescente, visionaria Nadja, y cuya persecución por París es parte fundamental de la trama de la novela. Fíjense que aquí también pongo entre comillas trama y novela.
¿verdad? Breton estaría en desacuerdo que se hablara de novela, estaría escandalizado que se considerara Nadja una novela y más que tuviese una trama, ¿verdad? Para Benjamin, este es un rasgo de proyección revolucionaria, el que el libro sea un libro de puertas abiertas, no de puertas cerradas. Aunque es enigmático y oscuro, es cierto que Breton no oculta nada de la experiencia de su encuentro con Nadja. Vivir en una casa de cristal, dice Benjamin, porque también eso lo plantea Breton en el texto, que su ideal es vivir en una casa de cristal donde todo lo que pasa en el interior se vea desde afuera y el interior penetre en la vida privada del sujeto. Vivir en una casa de cristal es la virtud revolucionaria por excelencia. Es una ebriedad, un exhibicionismo moral que necesitamos mucho. La discreción en los asuntos de la propia existencia ha pasado de virtud aristocrática a ser cada vez más asunto de pequeños burgueses arribistas. En los revolucionarios entonces exhibir la propia intimidad, las propias ideas abiertamente. Y ciertamente toda la primera parte de Nadja es un largo soliloquio reflexivo del poeta hablando a propósito de su necesidad de averiguar quién es y descubrir en él las energías que lo harán más libre y más dueño de sí mismo. Es una exploración psicológica del yo. Hay una gran egolatría en todos los libros de Breton y Nadja no es la diferencia. Es decir, aunque el tema es Nadja, fundamentalmente también es el tema es él en relación con el amor y con la mujer, con el misterio del amor y con su propia psique, cómo funciona su propia psique, ¿verdad? A continuación, Benjamin ofrece otro ejemplo de iluminación profana, ligado no ya a la forma y las intenciones del libro, sino a su protagonista, la paseante enigmática, la vagabunda, el hada llamada Nadja, como el principio de la palabra esperanza en ruso, dice ella, cuando se presenta, porque solo es la mitad, frase que anuncia desde el comienzo de su aparición la naturaleza aguda y a la vez ingenua de esta joven asediada por la miseria y por el delirio, que el 14 de octubre de 1926, pues la segunda parte del libro está escrito en forma de crónica diaria de esta convivencia flotante, callejera, azarosa del poeta con su dama, se topa con el hombre que la inmortalizará en un libro. Bueno, este encuentro entre Breton, que camina por la calle sin ton ni son, después de haber comprado en la librería de l'Humanité, es decir, la librería del periódico comunista, un ejemplar del último libro de León Trotsky, como si eso no tuviera algo premonitorio, ¿verdad? O que tiene que ver en el episodio que va a comenzar, o en la serie de episodios que van a comenzar, con el encuentro repentino en la calle Lafayette con esta mujer. Esta mujer mal vestida, como tímida, pero hermosísima, cuyos ojos llaman inmediatamente la atención de Breton, ¿verdad? Y se le acerca y empieza una relación con ellos, de conversación, de sutil coqueteo, etcétera, etcétera. Hay que leer el libro para darse cuenta cómo es esa relación, ¿verdad? Una relación también muy reverencial, digámoslo así, de Breton frente a esta mujer, ¿no? Que es una jovencita además, ¿no? Una jovencita de provincias bueno, que está destinada a sobrevivir en París a costa bueno, de lo que puede sobrevivir una muchacha de provincia sin apoyo familiar en una ciudad como París, ¿verdad? De la prostitución, sin duda alguna, ¿no? Ella misma se llamará en algún momento Zorra.
pero eso no es lo importante del libro, aunque también, porque ahí está un tema importante, que es la marginación bueno, de un sector de la población muy grande, ¿no? De esta pobre muchacha que para sobrevivir tiene que venderse, bueno, y habita como un fantasma en hoteles donde la botan porque no paga, y está siempre como errante por la ciudad en busca de un hombre que la apoye, que la adopte, que la quiera. Ese podría ser un personaje universal, ¿verdad? Y podría ser también esas mujeres de las que habla la tesis segunda sobre la historia, esas mujeres del pasado, esas mujeres que tienen que ver tanto con las mujeres de hoy, dice Benjamin, y que han quedado como deseosas de una reivindicación en el presente histórico, algo así, ¿no? Bueno, esta Naya es un tipo de personaje que abunda, por ejemplo, en la geografía de las flores del mal y de el spleen de París de Baudelaire. La grisette, digamos, sería una suerte de grisette que también ha sido muy bien representada, pero quizás la grisette de gran categoría, por Constantin Guy, el famoso pintor de la vida moderna que Baudelaire celebra en su texto homónimo. Es decir, que este es un personaje ya de la modernidad. Así como Baudelaire dice en algún momento que la poesía moderna tiene que hacer la calle, es decir, tiene que salir a la calle a conquistar al público y a defender un lugar en una sociedad en la que la poesía, la evanescencia inspirada, la belleza, la relación con la imaginación remota de mundos paradisíacos, nada tiene de valor en una sociedad obsesionada por la acumulación y la rentabilidad, eh, o como lo llama Max Weber, ¿verdad? Como lo llama Max Weber, el proceso el proceso de desacralización del mundo que ocurre en la modernidad, en la sociedad capitalista protestante. El desencantamiento también del mundo. Fíjense que de alguna manera el surrealismo lo que está tratando de hacer es volver a reencantar el mundo. Si es verdad que ya los dioses han huido, como dijo Hölderlin al final del 18, y bueno, el hombre está en el desamparo teológico, es cierto también que los surrealistas quieren reponer esa relación religiosa, no ya con Dios o con una divinidad teológica, sino con las potencias del hombre, las potencias que él lleva en sí. Bueno, y esa, digamos, rescate, reencantamiento de la vida pasa por la exploración de lo maravilloso, del eros, del placer, de los sueños, de las alucinaciones e inclusive de la locura, pero también de la infancia. Todas esas cosas están celebradas en el primer manifiesto del surrealismo como vías para salir del atolladero de un mundo opresivo como el mundo competitivo y desalmado del capital. Bueno, dicho esto, parece que yo soy un militante comunista poco trasnochado, pero digamos que me pongo en el papel de Benjamin en la época y en la forma en que se puede enunciar estas cosas, ¿no? Bueno, entonces que aquí él va a llamar que la iluminación profana también se da en el amor. Basta solo con tomar el amor en serio, y a ello lleva Nadia todo el libro, para reconocer en él una iluminación profana, dice Benjamin, mientras señala que Breton está leyendo sobre las cortes de amor
en la época de Luis VII, en el momento en que conoce y frecuenta a Nadja. Es decir, está hablando sobre el amor cortesano, sobre las cortes de amor y el ideal del amor cortés, en el momento en que conoce a Nadja. La relación que va a establecer Breton con Nadja tiene mucho de esta forma peculiar del amor, que es el amor cortés, ¿verdad? El amor, ese amor de contención, ese amor de ideal en la que la amada, bueno, no se busca poseer, sino celebrar, estar a su servicio, bueno, convertirse en el devoto de su presencia, ¿verdad? Y bueno, esa relación va a tener mucho que ver con el respeto que Breton tiene por esta muchacha. Esta asociación fortuita entre el amor cortés y la fascinación por Nadja le hace afirmar a Benjamin que se trata de una manifestación dialéctica de la ebriedad. ¿Acaso quiere otra cosa el amor cortesano, que es el que une a Breton, y no el amor con la muchacha telepática, que identificar la castidad con el arrobamiento? Y añade un poco más adelante, la dama es lo más insignificante en el amor esotérico, y también en Breton. Y así también es Breton. Es decir, Nadja es como un resonador, ¿verdad? Un resonador psíquico, vamos a llamarlo así, de Breton cuando la encuentra. Es decir, lo que ella le devuelve en su manera de ser, en su espontaneidad, en su ingenuidad, pero también además en la implacable precisión de sus respuestas, de lo que la impresiona, de lo que le llama la atención en lo que van viendo en la calle. Es una escuela para él de aprendizaje, de cómo un ser libre, llamado a ser libre, y que vive su libertad a pesar de su miseria, es un ejemplo de lo que él quisiera vivir él también, ¿verdad? Como hombre, el ideal también del hombre que se tira a la errancia, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha arrebatado la idea, o se ha insinuado al menos, de convertirnos qué sé yo, vamos a decirlo con una palabra más hermosa, en flaneur, que no vuelvan más nunca a su casa, a su domicilio, que hagan, como dice Baudelaire, de la calle su domicilio, que es lo que hace el gran paseante de la gran metrópoli, como en el cuento de Poe, El hombre de la multitud, que le sirve de modelo a Baudelaire para escribir bueno, para concebir su noción del flaneur. En todo caso, uno quisiera esa libertad que uno ve en el clochard, en el pordiosero, es decir, en el tipo que recoge latas, o el tipo que pide, o el tipo que perora cosas descabelladas en medio de una calle. Esa cosa fascinante de un hombre que se ha liberado de los rigores del orden social en todos sus aspectos, y que vive y sobrevive en medio del horror de una ciudad, de una sociedad como la que vivió, la que vivimos, y a lo que lo condujo al estado en el que se encuentra. Pero ese hombre, de alguna manera, su psique hizo crisis y se desvinculó por alguna razón de la sociedad, y bueno, vive en un estado de plenitud a su manera. Uno los ve sucios, uno los ve zarrapastrosos, que a veces no tienen que comer, o borrachos, drogados con cualquier cosa para soportar la soledad o bueno, el horror de una vida
errante y vagabunda, y sin embargo tienen la libertad que no tiene el oficinista, el funcionario, el profesor que tiene que dar clases y corregir trabajo, el tipo que tiene que responder a un compromiso con la sociedad. Esa es una fascinación que está ahí, una fascinación que tiene mucho que ver con la prostituta. La prostituta, por un lado, está agarrada, presa de un sistema de explotación, ¿verdad? Pero al mismo tiempo vive la vida fuera del orden conyugal, experimentando una libertad que es dolorosa, pero sin embargo es una libertad que no tiene la mujer casada o la mujer encerrada en su casa, la mujer decente, como se diría, ¿verdad? Pero una de las potencias del libro es reconocer que no hay ninguna indecencia en ser como Nacha. Claro, esta es una prostituta aureoleada con una cosa mágica, extraordinaria, es muy joven, es muy bella y es misteriosa en su psique. En cualquier caso, mezclar a Nacha con la lectura del amor cortés nos pone en el camino de una relación de iluminación profana, porque el amor cortés, como dice Benjamin, identifica la castidad con el arrobamiento. El que ama a la dama no la quiere poseer, pero está arrobado por su presencia. Eso dicho en dos platos, ¿verdad? La dama es lo más insignificante, el amor esotérico, y así también es Breton. El amor, cuando no ha sido consumado, cuando estratégicamente, como ocurre en el amor cortés, se pospone indefinidamente en su concreción física, funciona como una potencia mesiánica de realización. El amor sería la iluminación profana de una plenitud venidera, de un gozo carnal que se prepara meticulosamente y responde a ritos y ceremonias particulares. Es lo que ocurre con Breton y Nacha. Cuando el encuentro amoroso finalmente tiene lugar en un hotelito de las afueras de París, el libro se termina. Luego sabrá Breton de la locura de Nadja y de su reclusión en un sanatorio, donde morirá años después. Pero mientras duran sus apasionados vagabundeos por París, todo lo que surge de ellos, entre ellos, a medida que se topan con las presencias y los signos más insólitos de una ciudad poblada de misterios y de revelaciones inesperadas, y la fuerza de la ebriedad pasional que los une permanece intacta, son relámpagos de evidencia, epifanías, profecías, anticipaciones jubilosas o catastróficas del porvenir. Fíjense cómo no es Nadja una novela que yo les cuento, digamos, la evolución del relato y ustedes no pierden nada con eso que yo les acabo de decir, porque la fascinación y lo fascinante de ese libro es leer lo que le ocurre a esos dos vagabundos por la ciudad que se citan, que se vuelven a ver. Breton empieza a necesitarla, cuando no la encuentra al azar, trata de buscarla, ella le escribe, bueno, le hace escenas de celos, etcétera, etcétera, porque Breton está casado. Y bueno, esta aventura desvía a Breton de su cotidianidad, pero también le abre campos de experiencia inéditos para él. Entonces, fíjense que es interesante que cuando ellos finalmente se acuestan, la relación termina y se separan.
y Breton, de alguna manera, él va a sentir un sentimiento de culpa muy fuerte durante cierto tiempo, aunque no hará nada para remediarlo, lo cual me parece que es típico de él. Bueno, mientras eso no ocurre, ellos van a vivir una plenitud extraordinaria, pero cuando la deja, ella probablemente va a tener una vida le va a hacer mucha falta. Breton, porque ella se enamora de Breton, obviamente, ¿no? Eh, y bueno, él de alguna manera la abandona a su suerte y ella va a terminar loca. Ya se sabía por los síntomas, los indicios, que hay una psicosis allí y que bueno, esta mujer no va a tener un buen futuro. Bueno, es loca, tiene un episodio de locura muy fuerte en el hotel en el que está y bueno, llaman a los padres. Imagínense que ella engaña a la madre diciendo que vive en un convento en las cercanías de París. Bueno, la familia de rescate la lleva a un hospital y sanatorio mental y bueno, Breton pierde contacto con ella. Pero mientras están juntos es el esplendor de esa experiencia mutua de revelaciones. Y aquí pues el amor como iluminación profana. El amor es revolucionario en el surrealismo. Las exploraciones ilimitadas de la fuerza. Okay. Breton dice, Benjamin, está más cerca de las cosas de las que está cerca Nadja que de ella misma. Yo no estoy tan seguro que lo sea así, pero en parte es importante que lo diga Benjamin, no solo que en parte es cierto. Y yo diría más que de las cosas cuando están juntos y pasean juntos. Ella se observa un cartel en una calle de París y ese cartel le hace recordar cosas terribles de su pasado que Breton no quiere oír. O un letrero le hace evocar una frase que tiene un contenido misterioso o alegórico. Fíjense cómo ella se pone de sobrenombre. Nadja dice como la primera parte de la palabra esperanza en ruso, porque solo es la mitad, dice ella. Ella es la mitad de una esperanza. ¿Eh? Ya eso ya es un síntoma de agudeza de esta muchacha, ¿no? En todo caso, yo creo que sí, que Nadja está mediada en la relación con Breton por todas aquellas cosas que ella señala, lo que le produce una cultura de un poeta, una fuente, una plaza en la noche, un borracho que los digamos, que los aborda en medio de un café, una cantidad de detalles, ¿no? E inmediatamente Benjamin se pregunta por la naturaleza de esas cosas y dice, son las cosas que han atraído, bueno, eso no lo dice él, lo digo yo, pero al final de cuentas, glosando un poco a Benjamin, son las cosas que han atraído al surrealismo desde sus comienzos. Lo vimos en el pasaje de París, en el campesino de París. Las cosas ruinosas convertidas en esfinges que interpelan misteriosamente al paseante de Aragón cuando atraviesa la galería del pasaje de la ópera. Las cosas inútiles o banales que se encuentran en los mercados de pulgas, el universo bizarro de los objetos kitsch. Si el surrealismo tiene un papel que jugar en la aventura revolucionaria, lo juega precisamente por su metódica exploración de los objetos pasados de moda, impregnados por el hálito alegórico de la historia concebida como ruina. El surrealismo, dice Benjamin, intuyó las energías revolucionarias que se manifiestan en lo anticuado,
en las primeras construcciones de hierro, en los primeros edificios de fábricas, en las fotos antiguas, en los objetos que comienzan a caer en desuso, en los pianos de cola de los salones, en las ropas de hace más de 5 años, en los locales de reuniones mundanas que empiezan a no estar ya en boga. Fíjense cómo ya pensamos en algún momento en el pasaje parisino como un cementerio de fósiles, como un cementerio de los residuos que va dejando tras de sí el avasallante proceso de sustitución de las mercancías que caracteriza al mercado, la obsolescencia acelerada de los objetos y su sustitución por objetos nuevos. Esos objetos obsoletos, esos objetos que adquieren polvo en las quincallas perdidas de un barrio humilde o en las estanterías de una vieja tienda de un pasaje igualmente ruinoso en los años 20, en medio de las telarañas, ¿verdad? Esas tienditas atendidas por unos viejitos que parecen apergaminados, momificados detrás de los mostradores. Bueno, esa es la cosa que están llenas, dice Benjamin, de energías revolucionarias. Ahora, ¿qué energías revolucionarias puede haber en un trasto viejo? En una perola, diríamos nosotros, venezolanamente hablando. Piensen un minuto en eso. ¿Qué podría haber de energía revolucionaria en un objeto pasado de moda? ¿Están pensando? Estamos pensando en la perola. Buenísimo. Dale, bueno, entonces les doy 5 minutos y me permiten ir al baño. Claro. Mientras piensan eso, y quizás Mari puede trancar la grabación mientras yo vuelvo y alguno de ustedes me dice lo que ha pensado a propósito de esa pregunta trascendental para todo el argumento de Benjamin. Es decir, ¿qué hay de revolucionario en una perola? En un objeto pasado de moda o en un objeto kitsch que se ha convertido en un fraude porque es la imitación de algo que ya no existe, por ejemplo. ¿Ok? Vuelvo en un... Chévere, profe. Vamos a pausar entonces. Ok. ¿Alguien me quiere decir algo que pensó, que pudo pensar en tan poco tiempo? ¿Qué puede haber de revolucionario o de energía revolucionaria en esta, en la lata? Bueno, en primer lugar, como uno puede pensar como en cambiar lo que tradicionalmente ha sido el uso de ese objeto, ¿no? Cambiarlo a otra cosa, ¿no? Que mucho de lo que se hace, en lo que hemos tomado los cursos contigo de collage y ensamblaje, que uno ensambla cosas diferentes, aparecen otras cosas que no tenían relación con el uso original, ¿no? Cambiar el uso, eso es interesante, ¿no? Ok. Me parece una reflexión, perdón, interesante, porque nos hace pensar, ciertamente, gracias Miguel, que el collage es una forma de redención de la ruina. Eso me parece una idea interesantísima, ¿no? El collage también se basa en rescatar esos objetos que el mercado ha desechado para componer otras cosas completamente nuevas, para construir una experiencia sensible en la que esas cosas caducas, bueno, alcanzan otro nivel de experiencia o de existencia.
me parece interesante porque él involucra en la reflexión la redención, que me parece a mí que es la idea que está flotando a lo largo de todo el ensayo y la relación de Benjamin con el surrealismo. ¿Alguna otra persona pensó otra cosa? Lo ha escrito acaso en el chat. A ver. ¿Qué es esto aquí? A ver. De por sí, concepto de resumen. A ver si puedo leer esto. El concepto de reducción habla de un ser sobre sí mismo. Se vuelve al mismo lugar. En el caso de la perola, se ve sustituida por una nueva versión de sí misma, seguramente menos verdadera, más rápidamente descartable, pero que crea la ilusión de novedad, ¿no? Es una buena reflexión también, ¿no? De María Jesús Méndez. Bueno, disculpa que no dije buenos días al principio, tú lo estás diciendo por aquí. Bueno, vamos entonces a seguir ya con, bueno, la revelación del enigma, aunque nunca estamos seguros de que hemos dado en el clavo a la hora de definir las cosas que propone Benjamin. Nadie mejor que los surrealistas pueden dar una idea tan exacta de cómo están estas cosas, las cosas obsoletas, respecto de la revolución. Antes que estos visionarios e intérpretes de signos, nadie se había percatado de cómo la miseria, y no solo la social, sino la arquitectónica, la miseria del interior, las cosas esclavizadas y que esclavizan, se transpone en nihilismo revolucionario. Fíjense, él asocia ahora la mercancía obsoleta, vieja, caduca, pasada de moda, carácter de miseria. La miseria, no solo la social, sino la de los edificios en las ciudades, la de los interiores en donde vive la gente, la pobreza de los apartamentos, de los asalariados parisinos, de las porteras, sino también de las cosas que habitan esos interiores, esos espacios domésticos, que son esclavizadas y que esclavizan, y que además también son gastadas por el uso y relegadas por el paso del tiempo. Se descomponen o pasan de moda y ya nadie quiere volver a usar los vestidos de hace 5 años o la tetera desportillada que ya no sirve, se vende en el mercadillo de la plaza. En todo caso, la atracción de los surrealistas por estos objetos están cargados como de potencias imaginarias, de signos misteriosos. Le interesa mucho a Benjamin. Dice que ahí hay algo de nihilismo revolucionario, es decir, de la negación de la cosa en la miseria, anida en la negación miserable del hombre, pero también de los objetos, anida eso que él llamó antes un embrión revolucionario. Y añade, la treta que domina este mundo de cosas, es decir, la treta surrealista, es más honesto hablar aquí de treta que de método, consiste en permutar la mirada histórica sobre lo que ella ha sido por la mirada política. Y aquí, bueno, resuena también la segunda tesis sobre la historia, ¿no? Hay algo en el pasado que clama por su redención, algo que está allí relegado en el tiempo, y que pide algo en la posteridad.
Es decir, ese objeto o ese sujeto que ha vivido en la opresión o en la miseria o en el abandono, exige a la memoria histórica de la sociedad una reivindicación política. Eso es, en el fondo, la mirada revolucionaria de Benjamin. Todo el proyecto del Passagenwerk se resume en estos 3 últimos párrafos. Como oficina de objetos perdidos de la primera modernidad, como catálogo de ruinas, como museo arqueológico del siglo XIX, el libro de los pasajes es el intento de captar las energías revolucionarias que permanecen dormidas en esos objetos que, empujados por la vertiginosa obsolescencia de la mercancía que caracteriza la economía capitalista y hace del mercado una auténtica marcha fúnebre, un proceso de fosilización prematura, se asilan en los antiguos pasajes parisinos, en los mercadillos de las afueras, en los establecimientos de los traperos. Allí va a buscarlos el arqueólogo que vagabundea por la ciudad, atento a las señales que ellos, relegados, le transmiten. En el paseo de Breton con Nadja por París, van a toparse con muchos de estos objetos, arquitectura, interiores atisbados por una ventana, cosas esclavizadas y que esclavizan, las cosas también esclavizan al consumidor, al que se aficiona a ellas, y en general a la miseria de la gente, de la población. Y allí en esa miseria no se esconde, o no debería esconderse, es solo una energía pasiva de resignación, es una energía de emancipación. Y se trata de rescatar eso que está ahí dormido. Hay otros textos hermosísimos también de Benjamin en Calle de Dirección Única que tiene relación directa con esto que estamos diciendo, que es un fragmento, no recuerdo cuál número, de Hacia el Planetario, esa zona del libro, que ahora no tengo a mano, en la que él explora esa relación del hombre con el malestar, con lo que no está bien en la sociedad y cómo se reacciona frente a eso. Bueno, el libro de los pasajes es como la acumulación ordenada de estos despojos en los que es posible leer a contrapelo, como dice el propio Benjamin, lo que hay en ellos de posibilidades del futuro, pero emblemáticamente, ¿verdad? No es que la revolución se base en volver a usar una taza rota, sino que esa que queda allí menoscabado clama por una reparación histórica, ¿verdad? El hombre oprimido, el hombre esclavizado, el proletario que depende de un salario de miseria, bueno, es alguien que debe ser liberado incluso cuando haya muerto. Los muertos siguen clamando, dice Benjamin, al presente, ¿verdad? Aquellos que, bueno, que no fueron liberados en su momento. Ese clamor sigue resonando en las catacumbas de la sociedad moderna, ¿verdad? Como él dice también en otras de las tesis de la historia, no hay dato de la civilización que no esconda un dato de barbarie, ¿verdad? Todo el confort de la sociedad burguesa, económicamente bien asentada, un poco a la que alguno de nosotros perteneció en algún momento y fue también expulsado violentamente de ella. Debajo de eso, debajo del confort, debajo de la pulcritud, de la limpieza, de la abundancia, se esconde el horror, el crimen, la explotación, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo en pocas palabras Benjamin. Y eso
esos objetos caducos son el emblema de esa deuda histórica que la sociedad tiene con aquellos que fueron maltratados, oprimidos, estigmatizados o simplemente exterminados por sus condiciones de todo tipo. Ahí está el componente mesiánico y redentor del pensamiento revolucionario benjaminiano. Pero ¿qué puede haber de revolucionario en las cosas pasadas de moda, en las cosas desgastadas, que como billetes de banco han perdido vigencia, que como billetes de banco que han perdido vigencia, se acumulan en esos trasteros polvorientos? En Onino Kitsch, Benjamin reflexiona ahora sobre el sueño como potencia de revelación histórica y se preguntaba por el lado que las cosas le ofrecían a este sueño, y se respondía que era el lado más común, el lado gastado por el hábito y adornado de frases hechas. Al mismo tiempo allí mismo leemos, los surrealistas con seguridad están menos sobre las huellas del alma que sobre la huella de las cosas. En el matorral de la prehistoria buscan el árbol totémico de los objetos. La suprema mueca de este árbol totémico, la última de todas, es el kitsch. Esta es la última máscara de banalidad con que nos recubrimos en el sueño para absorber la energía del extinguido mundo de las cosas. Fíjense que también un aspecto de la reflexión de Benjamin con el surrealismo ligado también a la idea de iluminación profana, tiene que ver con el sueño. El sueño que dialécticamente involucra el despertar. Las cosas arrumadas, las cosas desdeñadas, las cosas polvorientas, las cosas gastadas, las cosas que hoy son fraudulentas o impostadas en su funcionalidad, que ya no encuentra sitio, ¿verdad? Todas ellas están clamando por una redención, por una reparación histórica. Y eso es como si esas cosas estuvieran durmiendo un sueño, un periodo de hibernación del que deben ser despertadas. La revolución es también como un despertar de ese sueño, ¿verdad? De esa parálisis o de esa fosilización de la vida cuando no se vive como la añoraban vivir los surrealistas o los utopistas también románticos del siglo XIX. Benjamin es digamos, un heredero de estas dos corrientes. Se trata precisamente, pues, de absorber la energía del extinguido mundo de las cosas para la empresa revolucionaria. Esa energía es una energía de redención que anuncia la reparación futura de la decadencia de las cosas convertidas en mercancía, el porvenir de su emancipación histórica como emblemas de una sociedad que sustituirá a la actual y las liberará de su esclavitud. Pensemos todo esto en una dimensión emblemática y metafórica. En otras palabras, en su caducidad y en su banalidad, estas cosas revelan el destino ruinoso de este mundo basado en la adoración colectiva de la mercancía. Como cosas pasadas de moda, muestran que la modernidad capitalista tiene en sus entrañas el embrión de su propia destrucción dormido, y está dormido en cada una de esas cosas irredentas. Se trata entonces de despertarlo. He aquí su potencia revolucionaria. Tal vez se entienda mejor esta reflexión si recurrimos a otro especialista, Rainer Rochlich, de Desenchantement de l'Art. A través de las ruinas de la modernización,
el surrealismo hizo ver la urgencia de un cambio revolucionario. Podríamos decir también que en la ruina de la mercancía puede avisorarse como en medio de una evidencia, mediante una iluminación profana, que la sociedad mercantil tiene grietas, que la sociedad mercantil puede ser superada históricamente. Las potencias revolucionarias de la cosa arruinada, caduca, pasada de moda, obsoleta, habría que verla en esta manera de ponernos en relación con la evidencia de que la modernidad capitalista no es infinita, no es una fatalidad, sino un acontecimiento histórico que puede ser superado si se organiza, como dice Benjamin, si se organiza el pesimismo para rebasarla, para superarla y acceder a una nueva sociedad. Bueno, este es ni más ni menos que el proyecto revolucionario que circunda toda la segunda parte del trabajo de Benjamin desde el encuentro con los surrealistas hasta su muerte, hasta, bueno, durante todo ese tiempo de acumulación de trastos de la modernidad en el archivo del Passagenberg, porque ya que algunos están empezando a curucutear, como se dice, en esos papeles archivados en el libro, verán que lo que está archivado ahí es documentos de la ruina. No hay nada moderno, es nada reciente, nada actual. Todo es residuos de la historia de la primera modernidad en el siglo XIX. Bueno, hasta aquí yo tengo la clase sobre este tema de la iluminación profana en el surrealismo, tal como Benjamin la concibió, ligada a la potencia revolucionaria de emancipación o de redención. Obviamente esta es una categoría amplísima y compleja que no hemos terminado de acotar, pero en la medida de lo posible hemos dado, creo, algunas claves que nos permiten digerir un poco la naturaleza de la idea de Benjamin. Ahora deberíamos pasar a la cuarta escena. Tenemos tiempo para empezar en ella, entrar, tenemos 20 minutos. Y bueno, vamos ¿cómo se dice? Sin intervalo a entrar en esta segunda escena. Obviamente, las transiciones yo las trato de poner bastante suaves entre una escena y otra. Digamos que no hay rupturas abruptas entre una escena y otra. París, capital del siglo XIX, el Passagenberg es un archivo de datos del siglo XIX, fundamentalmente de París, ¿verdad? Y recuerden ustedes que ese texto es un texto escrito, como se dice, bajo presión. Un texto que se escribe para mostrar a el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt el nivel en el que estaba el desarrollo de la investigación que ellos le están subvencionando. Por supuesto, Benjamin hubiera querido hacer esto. Por supuesto, está crudo en armar algo que sea consistente como un libro o como un ensayo bien orgánico. Y bueno, no tiene otro camino que entregar esto que se conoce como el exposé de 1935, en el que él
proporciona un pequeño mapa de 6 zonas, ¿verdad? Repartidas en, bueno, tal como lo ven aquí, entre un nombre y un objeto, un escenario, sí, un objeto, un escenario. Fourier o los pasajes, Daguerre o los panoramas, Granville o las exposiciones universales, Luis Felipe o el interior, Baudelaire o las calles de París, Haussmann o las barricadas. Un nombre, un objeto, un nombre, una situación, un nombre, una acción, un nombre, un escenario. La dinámica del exposé de 1935 remite a este esquema binario de contrastes dialécticos, como resumen de un vastísimo material acumulado. Benjamin ha logrado disponer lo esencial de cada rasgo distintivo de la prehistoria de la modernidad en un pequeño tableau vivant que recuerda tanto una concentrada escena teatral como un emblema barroco. Fourier o los pasajes parisinos, Daguerre o los panoramas, Granville o las exposiciones universales, Luis Felipe o el interior, Baudelaire o las calles de París, Haussmann o las barricadas. Cada uno de estos escenarios es una síntesis y a la vez un fragmento del porvenir. Están en estado de esbozo, son por eso excesivamente sumarios. Apenas contienen mediaciones narrativas e interpretativas. Exponen algo que se ha deslindado de un conjunto más amplio cuyos límites no pueden definirse y anuncian la posibilidad de un texto menos intempestivamente planteado o rapsódicamente, como lo decía Benjamin en su famosa carta a Adorno del mismo año. Esto es lo que a la altura de ese año de 1935 puede ofrecer Benjamin a los miembros del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Muy poco en apariencia, pero mucho y muy sustancioso en potencia. Iniciemos entonces un pequeñísimo recorrido por ese ya pequeño escenario muy sintético y apretado que es el primer escenario del exposé Fourier o de los pasajes. Aquí hay no es un pasaje realmente, pero bueno, esto es el Palacio de Cristal construido ex profeso para la celebración de la primera exposición universal en Londres en 1850. Palacio de Cristal, un edificio construido exclusivamente con hierro y vidrio. Es decir, la estructura, el esqueleto de la construcción es, bueno, vigas de hierro atornilladas no sé cómo se llaman eso, bueno, manejadas para darle esa característica, por ejemplo, para las cúpulas, ¿no? Del gran espacio ferial. Y bueno, esto es un palacio que se construye, es profeso, para honrar a la diosa mercancía. La exposición universal es la exhibición mundial de los adelantos de la tecnología, de la industria, de la ciencia, de la moda, de la explotación agrícola, y explotación minera, de todos los adelantos de la sociedad moderna, de la sociedad progresista, de la sociedad que progresa. Y claro, este es un templo del espectáculo, de la mercancía, es el antecedente de los grandes centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Y podríamos decir entonces que bajo el modelo de este edificio pionero del año 50 del siglo XIX, los pasajes son la versión
en miniatura de este gran edificio. Fíjense cómo los pasajes arriba, su techo copia de alguna manera este techo de arco en arco armado con cristal y hierro, en la que no hay muro, y donde la luz y la comunicación entre el exterior y el interior es fluida. No hay nada oculto dentro del edificio de cristal. Las mercancías deben verse no solo para el que entra en el edificio, sino para el que está afuera. Fíjense que también en esta litografía hay muchos paseantes fuera del recinto, otros estarán mirando las curiosidades del progreso de la mercancía, y otros están viendo desde afuera el nuevo templo de la nueva religión que es el mercado, ¿verdad? Allí es el lugar de, como diríamos, el lugar de acogimiento del fetiche llamado mercancía, ¿no? Fourier, las utopías del romanticismo socialista, todos recuerdan quién es Charles Fourier y sus utopías de una sociedad armónica ideal, un representante del romanticismo social o socialista. Fourier y las utopías del romanticismo socialista se contraponen al pasaje, escenario donde tiene lugar la experiencia de vivir en un pequeño mundo cerrado sobre sí mismo, separado del tráfico regular del exterior urbano, dedicado exclusivamente a la adoración de la diosa mercancía y a los placeres que ella puede proporcionar. Cápsula protegida. Ay, caray. Cápsula protegida que funciona como campo de maniobras imaginario, donde Fourier puede concebir el ideal social de su falansterio, construido a imagen y semejanza del pasaje. Si el pasaje le da la idea a Fourier de cómo deberían ser las ciudades ideales de su utopía, o sea, ciudades también organizadas, ¿verdad? Cubiertas, o sea, protegidas de la intemperie, en edificaciones colectivas en las que todas las familias viven juntas, en la que no hay una figura paternal individual o maternal individual, sino una especie de comuna, ¿verdad? La comuna, que es precisamente la idea del falansterio, de la acumulación de falanges de seres humanos. Entonces, esta idea de una ciudad protegida, capsular, encapsulada, le viene a Fourier, dice Benjamin, de la visión de los pasajes o incluso de las exposiciones universales. Cápsula protegida que funciona como campo de maniobras imaginario, donde Fourier puede concebir el ideal social de su falansterio, construido a imagen y semejanza del pasaje. La ciudad utópica de Fourier es una ciudad de pasaje, dice Benjamin. Utopía y tecnología calzan para activar un pensamiento revolucionario que anticipa una sociedad emancipada gracias al concurso de la máquina y de los nuevos adelantos arquitectónicos y mecánicos. El rail del ferrocarril, la viga y el cristal, los puentes de hierro. Para Fourier, la arquitectura juega un papel importante en el progreso social. Ciudades cerradas, habitadas por falanges de familias dedicadas a la convivencia, la producción industrial y agrícola de carácter colectivo, donde habrán sido abolidas las nociones de propiedad, de competitividad, de salario. Principio de una sociedad comunitaria regida por unos ideales de regeneración social que deberían alcanzar el logro de la armonía universal. Eso es lo que dice el papel, ¿verdad? Como tu utopía. Promete villas y castillos y resultan en trágicas catástrofes.
Y bueno, aquí está un modelo de lo que podría ser el ideal de un falansterio, de una comunidad habitacional en esas grandes ciudades armónicas en las que todo el mundo que habita esos apartamentos, bueno, se encuentra en la plaza central, interactúan niños con niños, adultos con adultos, niños con adultos, es decir, hay aquí una convivencia colectiva, la educación también es colectiva, la socialización colectiva de los niños, y bueno, hay algunas personas contemplando la escena desde las barandales de los pisos. Y bueno, fíjense el techo cubierto por ¿cómo se llama eso? Una cápsula, una cúpula de cristal y hierro. Y bueno, claro, ahí entra la luz, toda la iluminación directa de la calle, pero al mismo tiempo lo que yo personalmente, me imagino que ustedes también, tienen la sensación de que este modelo habitacional es completamente claustrofóbico, opresivo, tiene todas las características de un presidio, parece una cárcel también, ¿verdad? Una cárcel, el famoso panóptico Foucaultiano, bueno, en la que todos se ven a sí mismos desde esas ventanas, esas puertas y esos balcones. No hay intimidad, no hay privacidad, cada quien es vigilante del otro, es testigo de lo que el otro hace, hay una especie de control implícito en esta organización supuestamente armónica de la sociedad, que es una sociedad de control. Las utopías terminan siendo siempre sociedades de control, ¿verdad? Todo lo contrario de la libertad en la que piensan los surrealistas. ¿Okay? Bueno, pero aquí está esa liazón entre utopía y arquitectura moderna, entre utopía y adelanto tecnológico, que sería un rasgo dialéctico de la modernidad. Y lo que le está tratando de poner en ese resumen, en ese exposé del año 35, es precisamente algunos rasgos sobresalientes de la dialéctica en la que se funda la modernidad actual, es decir, en esos escenarios donde, como dijo él antes, y evocamos en otra clase, que funcionan estos escenarios como molde de la modernidad futura. Todo el siglo XIX está poblado por estas dinámicas de fascinación utópica por la máquina y las nuevas posibilidades arquitectónicas. La arquitectura vanguardista del siglo XX es deudora de estas primeras apuestas por la creación de ciudades integradas y funcionales. Piensen en Le Corbusier, por ejemplo, piensen en los arquitectos brasileros que proyectan Brasilia, piensen incluso las grandes transformaciones urbanas de Viena, de Barcelona, de la propia París, bajo el dictado de una proyección utópica de funcionalidad absoluta del plano urbano, con mayor o menor suerte, ¿no? Bueno, este elemento de modernización de la planta urbana es un rasgo importantísimo de la vida moderna, de la arquitectura contemporánea, del urbanismo contemporáneo, digamos, y por eso, bueno, recuerdo a Le Corbusier como una figura resaltante, como organización de las ciudades poligonales, digamos, llamémoslas así, ¿verdad? O esos bloques de edificios que se organizan alrededor de un centro funcional donde hay comercios, colegios, centros deportivos, piscina, todo lo que ocurre comunitariamente en el edificio, y los edificios son realmente cubículos, los apartamentos, los habitáculos son cubículos estrechos, bueno, que los que viven
las personas, parecido al falansterio Fourierista. Bueno, ahora entramos a la segunda escena descrita por Benjamin en ese pequeño resumen, que es Daguerre o de los panoramas. Como en el primer caso, va a ligar un nombre, un inventor, un descubridor, un pensador con un objeto característico de la modernidad. Como quedan 2 minutos, creo, ¿no? Bueno, me parece ocioso que lo comencemos para interrumpirlo, a menos que ustedes quieran que lo veamos, aunque nos pasemos de tiempo. Bueno, es cortito, vamos a hacerlo. Daguerre o de los panoramas. La segunda escena involucra a Daguerre, el inventor de la fotografía, con los panoramas, uno de los primeros espectáculos de masas. Si en el pasaje se verifica que la arquitectura comienza en las construcciones de hierro a emanciparse del arte, ¿verdad? En el panorama se verifica lo mismo con respecto a la pintura, dice Benjamin. Arquitectura al servicio de las necesidades de la exhibición y consumo de mercancías, por un lado, pintura al servicio de los montajes ilusorios, donde los espectadores asisten por primera vez a la representación animada de simulacros mecánicos de la naturaleza, logrados con dispositivos escenográficos, visuales, luminosos. Son el antecedente del cinematógrafo. Diríamos que el panorama es la huella prehistórica del cinematógrafo, ¿verdad? La tecnología óptica y acústica, luminotécnica, puesta al servicio de representación de escenas ilusorias, de historia, de mitología, de acontecimientos o de ficciones imaginadas o ideadas, es proceso para su representación colectiva en estos dispositivos de visión que son los panoramas. Daguerre comienza como pintor de panoramas, el inventor de la fotografía, y fíjense cómo aquí Benjamin trata de ligar estos dos descubrimientos tecnológicos, el panorama y la fotografía, o el daguerrotipo en principio, como vinculados estrechamente. El propio inventor de la fotografía, del daguerrotipo, Daguerre, comenzó como pintor de panoramas. Aquí la pintura se pone al servicio de las exigencias masivas de diversión y de entretenimiento que ya comienzan a ser la base de lo que se llamará luego sociedad del espectáculo. Entonces, bueno, un tal Prévost, que ya había inaugurado su panorama precisamente en el pasaje de los panoramas, fue el maestro de pintura de Daguerre, el maestro de pintura panoramática, por decirlo así. Luego Daguerre abre su propio panorama, que se incendia en 1839, y es ese mismo año en que él da a conocer el invento del daguerrotipo. Pasaje, panorama y daguerrotipia están ligados por el punto focal de la masa: masificación del consumo de mercancías, masificación del consumo colectivo de imágenes. Con la fotografía se masifica el retrato y la carta de visita, formas del nuevo exhibicionismo individual y multitudinario. Aquí está una planta esquemática de lo que sería un panorama. El panorama exigía la construcción de un edificio profeso, ¿verdad? No podía ser cualquier local, por esa planta circular que permite que el espectador vea en 360 grados a través de una mirilla un espectáculo montado como en un teatro, en la que no hay actores, pero sí hay elementos escénicos. Puede pasar la ciudad de Moscú, la ciudad de San Petersburgo, cualquier ciudad a la que un parisino no podía desplazarse,
podía ver un panorama de la ciudad a través de un artificio que es a la vez una maqueta de la ciudad y una pintura o fotografía. Bueno, no existía la fotografía todavía, pinturas o dibujos de la ciudad, ¿verdad? Entonces, en un gran plafón, como los decorados de teatro, en círculo completo, bueno, se dibuja esa, o sí, se implanta, se diseña esa representación pictórica de la ciudad o de una cacería, una escena de caza, una escena bíblica. Por ejemplo, podía haber un panorama donde se representara la apertura, sí, la apertura del paso por el Mar Muerto, por el Mar Rojo, el paso por el Mar Rojo, ¿verdad? O cosas así, o la caída del maná. Todo eso representado teatralmente mediante esos, dispositivos de ilusión que ya tienen un principio de la que va a ser la ilusión del cinematógrafo, ¿no? Los espectadores colocados alrededor de esa rotonda que tiene unas mirillas por las cuales cómodamente sentado él observa ese panorama. Bueno, asiste, el hombre puede viajar a la India para ver las maravillas de la India sin moverse de su asiento. También como un anticipo de Google Maps o de esas exploraciones por la red que uno puede hacer de una ciudad sin moverse de la realidad. Entonces, fíjense cómo alguien que quiera explicar la prehistoria del cine, pero también la prehistoria de la televisión y la prehistoria de Google Maps, digámoslo así, bueno, tendría que remontarse, ¿verdad?, a este pasado donde el panorama es la primera manifestación de un mecanismo, de un artefacto construido es profeso para producir mediante procesos maquínicos efectos de realidad, ilusiones de realidad, ¿verdad? O sea, yo podía asistir a la batalla de Waterloo, por ejemplo, ¿verdad? Y ver las escenas mediante sonido, música, efectos especiales de pólvora, de humo, etcétera, etcétera, la batalla. Los programas anuncian una revolución en la relación del arte para con la técnica, dice Benjamin, son además expresión de un nuevo sentimiento vital. El habitante de la ciudad, cuya superioridad política sobre el campo se expresa múltiples veces a lo largo del siglo, intenta traer el campo a la ciudad se ensancha hasta ser paisaje en los panoramas, es decir, traer el campo a la ciudad. También se puede asistir a las visiones bucólicas de la naturaleza en medio del tráfago urbano. Puede estar caminando por un gran bulevar de compras y de pronto entro en un pasaje y para tranquilizarme y serenarme un poco entro en un panorama y elijo ver el espectáculo, bueno, que tiene que ver con un bello paisaje bucólico de qué sé yo, de cualquier región de Francia o más exótico todavía, ¿no? Pero no solo los panoramas traen el campo a la ciudad, sino que ponen a disposición del transeúnte urbano la posibilidad de entrar en contacto con la historia, con la mitología, con la zoología, con la geografía. Los panoramas ponen al alcance del ojo los grandes acontecimientos militares, los animales exóticos, los paisajes de regiones remotas de la Tierra. La fotografía compite con la pintura y la obliga a reconfigurar sus métodos y sus fines. Cuando el impresionismo cede ante el cubismo, afirma Benjamin, la pintura se procura amplios terrenos en los que no puede seguirle la fotografía. La pintura que nació mimética, ¿verdad? Y representativa,
tiene que explorar nuevos territorios cuando la fotografía se impone como la forma por excelencia del registro de la realidad, el registro técnico de la realidad, ¿verdad? Mecánico de la realidad. Bueno, esto un poco la relación que hace Benjamin con esta relación dialéctica entre Daguerre y el panorama. Es decir, la invención de los nuevos dispositivos de captura mecánica de la realidad van a desplazar de entrada a ciertas prácticas, como la propia práctica teatral, como la propia práctica de la pintura. Es decir, van a alterar el orden de la experiencia artística en las sociedades avanzadas, ¿no? El artista se pone al servicio de las demandas del público y en vez de pintar, qué sé yo, lo que se le dé la gana, tiene que pintar un panorama, el telón de fondo de un cilindro alrededor del cual se va a proyectar una historia ficticia, ¿verdad? En la que el espectador se va a sentir involucrado, porque las luces apagadas, él mirando por una mirilla, concentrando la mirada en lo que se da en el espectáculo del escenario circular, esos 360 grados de visión, y bueno, tiene una experiencia que luego vamos a tener en el cinematógrafo. Entonces le importa ver esa liazón entre una experiencia antigua desplazada por una novedad tecnológica. Y como la novedad tecnológica depende también todavía de la técnica antigua. ¿Okay? Bueno, la próxima clase continuamos con estos brevísimos recorridos por el Exposé de 1935, donde, bueno, Benjamin explora los elementos más llamativos de una cartografía de la modernidad, tomando como escenario la París del siglo XIX. La París, la ciudad más importante desde todo punto de vista del siglo XIX europeo. ¿Ok? Vale, terminamos aquí la clase y nos encontramos el próximo miércoles para completar esta quinta escena y abordar la cuarta escena, esta cuarta, y abordar la quinta y última. Ok, hasta luego. Buenas tardes a todos. Okay. Muchísimas gracias, excelente clase. Gracias, gracias.